Las manos del joven lustrabotas se detuvieron de repente. De su bolsillo sacó una pequeña nota de papel. Señor presidente, hay un micrófono espía instalado en su reloj. Los ojos de Ricardo Montes, presidente del Grupo Solara, vacilaron por un instante. Pero este veterano magnate no dejó traslucir ni una pizca de emoción en su rostro. En su lugar, tomó la pluma y escribió en el reverso de la nota: ¿Puedes quitarlo? El muchacho asintió en silencio. ¿Quién podría imaginar que esa pequeña nota sería el inicio de la tormenta que estaba por desatarse? Si tienes curiosidad por saber qué sucederá a continuación, suscríbete al canal y danos un me gusta. Déjanos saber en los comentarios desde dónde nos escuchas, y rezaremos sinceramente para que la salud y la felicidad llenen ese lugar. Y ahora, comencemos la historia. En un callejón escondido detrás de los rascacielos del Distrito Financiero de Santa Fe, en la Ciudad de México, había un pequeño puesto de lustrado de calzado. Era un lugar tranquilo, apartado del ajetreo de la avenida principal. El dueño del puesto era Mateo Vargas, un joven de 17 años. Mateo no era como los otros boleros. Siempre mantenía los ojos cerrados mientras trabajaba. La gente que lo veía por primera vez lo encontraba extraño, pero sus clientes habituales sabían que este chico usaba sus oídos para ver el mundo. Nacido con un sentido del oído extraordinariamente agudo, Mateo podía percibir sonidos que una persona común jamás notaría: el engranaje de un reloj mecánico, el secado de la tinta de una pluma fuente sobre el papel, e incluso el aceleramiento del ritmo cardíaco de una persona. Ese día, como de costumbre, Mateo se sentó en su puesto justo después de salir de la escuela. Así transcurrían siempre sus tardes entre semana. Alrededor de las 5 de la tarde, escuchó unos pasos familiares. El ritmo de las suelas contra el pavimento, la longitud de la zancada y la forma en que el pie izquierdo se arrastraba ligeramente. Sin necesidad de abrir los ojos, Mateo supo de quién se trataba. El señor presidente Montes ha llegado. Ricardo Montes, presidente del Grupo Solara, una figura imponente en el mundo de los negocios. Aunque pasaba de los 70 años, mantenía una postura erguida y llena de autoridad. Hacía 3 meses, había descubierto este puesto por casualidad, y desde entonces lo visitaba 3 veces por semana, siempre solo, sin guardaespaldas ni secretarias. Al principio, quedó cautivado por la habilidad de Mateo para lustrar zapatos, una destreza tan refinada que hasta los más expertos artesanos la envidiarían. Pero la verdadera razón por la que Ricardo seguía volviendo era otra. Sentado ahí, su alma encontraba una extraña paz. En medio de una vida rodeada de poder y dinero, este pequeño espacio parecía ser el único lugar libre de falsedad. «Ya estoy aquí», dijo Ricardo mientras se sentaba en el pequeño banco. Mateo inclinó la cabeza en señal de respeto y luego, con delicadeza, le quitó los zapatos, aplicó la cera y pulió con un paño, movimientos que ya eran una segunda naturaleza para él. Pero hoy, un sonido extraño llegó a sus oídos. Provenía del reloj de pulsera del presidente. Era un Patek Philippe Grand Complication. Estaba familiarizado con el sonido de los engranajes de un reloj mecánico, pero esta vez, mezclado con él, había un zumbido electrónico casi imperceptible, un sonido ríspido y cíclico que una persona normal nunca escucharía. Las manos de Mateo se detuvieron. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Esto es, un micrófono espía. Con calma, Mateo sacó una pequeña nota y una pluma de su bolsillo. Sus manos temblaban ligeramente, pero escribió con claridad: «Señor presidente, hay un micrófono espía instalado en su reloj. Por favor, no reaccione». Dobló la nota y la deslizó discretamente en la mano de Ricardo. Cuando Ricardo leyó la nota, sus ojos mostraron un atisbo de sorpresa. Pero con décadas de experiencia en el mundo de los negocios, su expresión no cambió en lo más mínimo. Actuando como si nada, Ricardo volteó la nota, tomó prestada la pluma de Mateo y escribió: «¿Estás seguro?». Mateo escribió de vuelta: «Un reloj mecánico solo produce el sonido de sus engranajes, pero hay un leve sonido electrónico mezclado. No hay duda, es un micrófono espía». La mirada de Ricardo se endureció. Su Patek Philippe era una obra maestra puramente mecánica. No tenía por qué emitir un sonido electrónico. Además, la persona que le había regalado ese reloj era su propio hijo, Javier.
La pluma de Ricardo se movió de nuevo. ¿Puedes quitarlo? Mateo asintió. Ricardo se quitó el reloj y se lo entregó. De su caja de herramientas, Mateo sacó un pequeño juego de desarmadores de precisión. Originalmente eran para reparar calzado, pero siempre resultaban útiles para trabajos delicados. Con cuidado, abrió la tapa trasera del reloj. Entre la compleja maquinaria, había algo que no pertenecía allí. Un chip negro, más pequeño que un grano de arroz. Era un micrófono espía de última generación. Conteniendo la respiración, Mateo usó unas pinzas para extraer el chip. Lo colocó dentro de una pequeña lata metálica de grasa para zapatos y cerró la tapa firmemente. Señor presidente, ya está seguro. La lata de metal bloqueará cualquier señal. Nadie podrá escuchar nada desde afuera. Ricardo miró fijamente a Mateo. Este chico no es común. Después de volver a cerrar la tapa del reloj, Mateo se lo devolvió. Ricardo se lo puso en la muñeca y finalmente habló. ¿Cómo te llamas? Mateo Vargas, señor. Puede llamarme Mateo. Mateo, ¿quién eres en realidad? ¿Cómo pudiste escuchar ese sonido? Mateo dudó un momento antes de responder. Simplemente lo oigo, señor. Ha sido así desde que nací. Puedo escuchar sonidos que otros no pueden. Ricardo miró profundamente a los ojos de Mateo. No era la mirada de un mentiroso, al contrario, era tan clara y honesta que parecía fuera de lugar en este mundo calculador. ¿Quieres saber quién me hizo este regalo? Mateo negó con la cabeza. Eso no es asunto mío, señor. Tienes razón. Ricardo se levantó, pero no se movió. Mateo. Sí, señor. Ven conmigo. Mateo levantó la vista. Necesito tus oídos. Mateo miró directamente a los ojos de Ricardo. Tuvo el presentimiento de que, en el momento en que aceptara, su vida cambiaría para siempre. Sus días, como un humilde lustrabotas, llegarían a su fin y entraría en un mundo completamente diferente. Pero no pudo negarse. Vio algo en la mirada de aquel anciano, no la arrogancia del poder, sino la desesperación de alguien que genuinamente necesitaba ayuda. Mateo tomó su caja de herramientas y se levantó. Al salir del callejón con Ricardo, el imponente edificio del Grupo Solara se alzaba justo frente a ellos. Mientras se dirigían a la entrada principal, un hombre de traje corrió hacia ellos. Era Ramírez, el jefe de seguridad. La mirada de Ramírez se posó en Mateo, y frunció el ceño al ver al chico con la caja de lustrar. Señor presidente, ¿quién es este niño? Ramírez, este joven sube conmigo. El rostro de Ramírez se tensó. Señor presidente, ¿pretende meter a un niño como este en las oficinas corporativas? No me hagas repetirlo. La voz de Ricardo se tornó cortante. Ramírez apretó los dientes y miró a Mateo con desdén y sospecha. Mateo no evitó su mirada. En su lugar se concentró en el ritmo cardíaco de Ramírez. Era rápido e irregular. No era simple molestia, era ansiedad, el latido de un hombre que oculta algo. Los tres entraron al vestíbulo. En ese mismo instante, en el 10º piso, en la oficina del vicepresidente, Javier Montes sostenía un pequeño receptor. La respiración y los pasos de su padre, que hasta hace un momento se escuchaban con claridad, se habían desvanecido súbitamente. Javier se llevó el receptor al oído. Solo había estática. ¿Qué demonios? La mirada de Javier se volvió gélida. ¿Descubrieron el micrófono o simplemente se averió? En ese momento, su secretaria entró. Señor vicepresidente, el presidente acaba de entrar al edificio y lo acompaña un joven no identificado. Las cejas de Javier se arquearon ligeramente. ¿Un joven? Se acercó a la ventana y miró hacia abajo. Su padre cruzaba la entrada principal y a su lado caminaba un muchacho cargando una caja de lustrabotas. Una lenta sonrisa se dibujó en los labios de Javier. «Interesante», murmuró, mientras su vista se posaba en una vieja fotografía sobre su escritorio. Una foto de él con su padre. «Padre, no sé qué estarás tramando». Javier acarició con el dedo el rostro de su padre en la foto, pero el resultado será el mismo. Su mirada se volvió fría como el hielo. El juego por el trono del Grupo Solara acababa de comenzar. La primera pieza había sido movida. Dentro del elevador privado que ascendía a la oficina del presidente, Mateo y Ricardo estaban solos. Mientras subían al piso 20, Ricardo habló en voz baja. «Mateo, necesito pedirte un favor». «Dígame, señor».
Alguien en esta compañía me está vigilando. No sé quién es, pero el micrófono que encontraste hoy no debe ser el primero. La voz de Ricardo era calmada, pero cargada de un peso inmenso. Quédate a mi lado. Dime todo lo que escuches con esos oídos tuyos. Por supuesto. Te pagaré generosamente. Mateo vaciló. Esto no era un simple trabajo de lustrabotas, era adentrarse en la lucha de poder de un imperio familiar. Pero otro pensamiento cruzó su mente. 17 años creciendo en un orfanato, saliendo cada día a la calle con su caja de herramientas, soportando manos agrietadas y rodillas raspadas sin poder quejarse. Esta podría ser una oportunidad. Acepto, señor presidente. Un gesto de alivio apareció en el rostro de Ricardo. Ding. El elevador llegó al piso 20. Mateo contuvo el aliento ante la vista. A través de enormes ventanales que iban del suelo al techo, se desplegaba un panorama completo de la Ciudad de México. Una alfombra tan mullida que sus pies parecían hundirse cubría el suelo, y en las paredes colgaban pinturas antiguas. Era un mundo radicalmente distinto al que Mateo conocía. En ese instante, la puerta de la oficina se abrió de golpe. Era Javier Montes. De pie en el umbral, su mirada recorrió la habitación hasta detenerse en Mateo. ¿Así que este es el famoso lustrabotas? Javier, toca antes de entrar. Tenía un asunto urgente. Javier entró a grandes zancadas y se paró frente a Mateo, mirándolo de arriba abajo con frialdad. ¿Cómo te llamas? Mateo se concentró en el latido de Javier. Era lento y estable. No era el corazón de un mentiroso, sino el de alguien lleno de confianza. Este hombre no tiene miedo. Mateo Vargas, señor. ¿Mateo? ¿Y qué hace un lustrabotas en la oficina del presidente? Ricardo intervino. Yo lo traje. Lo necesito. Ah, sí. Las cejas de Javier se levantaron. Padre, sé que tu salud no ha sido la mejor últimamente, pero ¿traer a un niño lustrabotas a tu oficina? ¿Qué dirá el consejo directivo? En mi compañía, yo decido a quién veo. No es de tu incumbencia, la voz de Ricardo fue firme. Javier apretó los labios, pero rápidamente esbozó una sonrisa. Entiendo, padre, me he excedido. Se dio la vuelta hacia la puerta, pero justo antes de salir, miró a Mateo. Mateo, ¿cierto? Bienvenido a casa. Sonrió, pero sus ojos no lo hicieron. La puerta se cerró. Mateo agudizó el oído, escuchando los pasos de Javier alejarse por el pasillo, el sonido del elevador, y débilmente, la voz de Javier hablando por teléfono adentro. Investiguen a ese chico, se llama Mateo Vargas. Averigüen si tiene algún punto débil y repórtenmelo de inmediato. Un sudor frío recorrió la espalda de Mateo. Me está investigando. Como si leyera su expresión, Ricardo preguntó con calma. ¿Qué escuchaste? Mateo dudó. ¿Debía decírselo? Era la historia de un hijo traicionando a su padre. Señor presidente, él ordenó que me investigaran, que buscaran mis antecedentes. La mirada de Ricardo se ensombreció, pero no pareció sorprendido. Ya veo. Era de esperarse. Ricardo caminó hacia la ventana, contemplando la ciudad. Mateo, ¿tienes miedo? Si es así, puedes irte ahora. No te obligaré a quedarte. Mateo observó la espalda de Ricardo. Sus anchos hombros parecían de pronto más pequeños. Nunca imaginó que la figura de un hombre en la cima del poder pudiera parecer tan solitaria. No me oiré. Ricardo se volteó. Podría ser peligroso, lo sé. Pero aún así, me quedaré a su lado. Ni el propio Mateo entendía por qué había dicho eso. Simplemente sintió que no podía dejar a ese anciano solo. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Ricardo. Gracias. En ese momento, otro sonido captó la atención de Mateo. Provenía de una esquina del techo, detrás de una rejilla de ventilación. Un zumbido electrónico, casi inaudible. El rostro de Mateo se endureció. Señor presidente, ¿qué sucede? Mateo señaló hacia el techo. Allá arriba. Hay otro. La mirada de Ricardo se volvió glacial. Un micrófono en la oficina presidencial. Esto era mucho más grave que el reloj. El reloj pudo haber sido manipulado por alguien externo, pero el techo de su oficina era diferente. Solo alguien de adentro podría haberlo hecho. Señor presidente, es posible que todo lo que ha hablado aquí haya sido escuchado. Los nudillos de Ricardo se pusieron blancos. Miró la puerta por la que Javier acababa de salir sonriendo. Así que, a esto hemos llegado.
Este viejo tigre se ha quedado tan ciego que no pudo ver las garras de su propio cachorro, murmuró Ricardo con una sonrisa amarga, su voz cargada más de autorreproche que de ira. Había luchado toda su vida en el mundo corporativo, sobrevivido a incontables traiciones e intrigas para llegar a la cima. Y, sin embargo, había sido incapaz de detectar la amenaza de su propio hijo. Mateo guardó silencio. Esto ya no era un asunto de negocios. Era una traición de sangre, entre padre e hijo. Mientras tanto, en la oficina del vicepresidente en el 10º piso, Javier miraba la pantalla de su laptop. Las ondas de sonido de la oficina del presidente se mostraban en tiempo real. No me iré. Podría ser peligroso. Lo sé, pero aún así, me quedaré a su lado. Una mueca torció los labios de Javier. Vaya padre, te encontraste un perrito leal. Se reclinó en su silla, murmurando. Pero este perrito es un poco extraño. ¿Cómo supo lo del micrófono en el reloj? Javier rebobinó la grabación. ¿Y cómo escuchó mi llamada en el elevador? Su mirada se agudizó. ¿Escuchar mi conversación a esa distancia? Imposible. Sus dedos tamborilearon sobre el escritorio. Los oídos de ese chico. Algo no está bien. No es un cualquiera. Por ahora, lo observaré. Hasta que descubra quién es en realidad. De repente, las ondas de sonido en la pantalla desaparecieron. Javier frunció el ceño. ¿Otra vez? Se inclinó hacia adelante, mirando fijamente la pantalla, sin señal. El micrófono de la oficina del presidente también había sido descubierto. La sonrisa de suficiencia se borró del rostro de Javier. Maldito sea. Su mirada se volvió gélida. El lustrabotas, Mateo Vargas. Al principio no le di importancia, pero esto no es una coincidencia. Muy bien. Voy a desenmascararte y ver de qué estás hecho. Javier levantó el teléfono. Soy yo. En cuanto tengan los resultados de la investigación sobre Mateo Vargas, repórtenmelo. Y una cosa más. Su voz se volvió grave. Investiguen a fondo dónde vive ese chico, a toda la gente que lo rodea. Encuentren una debilidad. Y si no la encuentran, invéntenla. Tras colgar, Javier miró por la ventana. Si tú has desenvainado tu espada, padre, entonces yo debo prepararme. El segundo acto de la guerra silenciosa en el grupo Solara había comenzado. Pasó una semana. Como eran las vacaciones de verano, Mateo iba a las oficinas corporativas todas las mañanas. Ricardo le había asignado una pequeña oficina con el título de asistente especial del presidente. Nadie sabía cuáles eran sus funciones, pero como era un puesto creado directamente por el presidente, nadie se atrevía a cuestionarlo. El trabajo de Mateo era sencillo: acompañar al presidente y escuchar. Había micrófonos en la sala de juntas. ¿Alguien grababa en secreto? El ritmo cardíaco de las personas delataba una mentira. Los oídos de Mateo se habían convertido en los ojos del presidente. Durante esa semana, gracias a Mateo, se evitaron varios problemas. Encontró un micrófono en la sala de juntas la víspera de una reunión crucial de fusión y adquisición, y detectó a un socio que grababa una reunión en secreto. Ricardo le dijo a Mateo: en esta compañía, tus oídos valen más que el oro. Pero eso no le agradaba a todo el mundo. ¿Quién es ese mocoso que no se le despega al presidente? Dicen que era un bolero. A lo mejor el jefe ya está senil. Esto es el colmo. En los pasillos, en los baños, en el elevador, los oídos de Mateo captaban todo tipo de cuchicheos. Eran sonidos familiares. En el orfanato, siempre había escuchado cosas parecidas. Es un niño abandonado por sus padres. Pobre, pero no deberíamos juntarnos con él. Mateo hacía todo lo posible por ignorarlos y concentrarse en su trabajo, pero los problemas surgieron de donde menos lo esperaba. El viernes por la tarde, Isabela Torres, la secretaria principal de Ricardo, fue a buscar a Mateo. ¿Podemos hablar un momento? La expresión de Isabela era grave. Normalmente era muy amable con él, pero hoy era diferente. ¿Qué sucede? Mira esto. Isabela le entregó un sobre. Cuando Mateo lo abrió, varias fotografías cayeron de él. El rostro de Mateo se puso pálido. Él aparecía en las fotos, pero en situaciones que no recordaba, intercambiando dinero con alguien, hablando en secreto con un hombre desconocido, e incluso sosteniendo documentos confidenciales del grupo Solara. ¿Qué? ¿Qué es esto? Yo no he hecho nada de esto. Mateo, quiero creerte.
Pero esta mañana, estas fotos circularon entre todos los miembros del Consejo. La voz de Isabela temblaba. El vicepresidente ha convocado una junta de emergencia. El tema es una acusación de espionaje industrial contra el asistente especial del presidente. La mente de Mateo quedó en blanco. ¿Espionaje industrial? Era una trampa, pero las fotos parecían demasiado reales. Incluso para alguien como Mateo, que rara vez había sido fotografiado, parecían auténticas. ¿Puede el mundo ser tan terrible? ¿El presidente? Tengo que hablar con él. El presidente está fuera en un compromiso y no podemos contactarlo. Mateo sacó su teléfono apresuradamente y marcó el número directo que Ricardo le había dado. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces. Nadie contestó. Volvió a llamar. Esta vez, una grabación le informó que el número estaba apagado. No puede ser. En ese momento, alguien agarró el hombro de Mateo. Era un guardia de seguridad, asistente especial. Queda suspendido de su cargo. Entregué su tarjeta de acceso. ¿Qué? Órdenes del vicepresidente. Las piernas de Mateo flaquearon. No esperaba que Javier actuara tan rápido. Él había orquestado todo esto. Una voz familiar sonó detrás de él. Mateo Vargas. Era Ramírez, el jefe de seguridad, con una extraña sonrisa en el rostro. El vicepresidente quiere verte. Sígueme. Señor Ramírez, soy inocente. Yo no hice nada de eso. Eso díselo directamente al vicepresidente. La mano de Ramírez agarró el brazo de Mateo con una fuerza dolorosa. El elevador se detuvo en el piso 10. La puerta de la oficina del vicepresidente se abrió. Javier estaba de pie junto a la ventana. ¿Ya llegaste? Javier se dio la vuelta, sosteniendo el expediente de Mateo. Mateo Vargas, 17 años, criado en un orfanato de la Ciudad de México, abandonado por sus padres a los 5 años, seguido de 3 intentos fallidos de adopción. El corazón de Mateo se detuvo. Era un pasado que nunca le había contado a nadie. Un niño abandonado 3 veces logra ganarse la confianza de mi padre. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Dinero? ¿O quizás? Javier se acercó a Mateo. ¿Secretos de la compañía? No es cierto. Yo no hice nada de eso. Entonces, ¿qué son estas fotos? Javier le restregó las fotos en la cara. Son un montaje. Le juro que nunca he hecho nada de eso. Si es un montaje o no, eso lo decidirá la policía. Una sonrisa torcida apareció en los labios de Javier. Ah, y hablando de la policía, planeo presentar cargos en tu contra. Por espionaje industrial, la sentencia mínima es de 5 años. Siendo menor de edad, quizás te la reduzcan, pero de todas formas, irás a un reformatorio. Los ojos de Mateo se llenaron de lágrimas. No había hecho nada, pero su mundo se estaba desmoronando. Señor vicepresidente, por favor, créame. De verdad yo. ¿Creerte? Javier soltó una carcajada. ¿Quién le creería a un niño que ha sido abandonado 3 veces? Esas palabras fueron como una puñalada. Mateo no pudo decir nada más. Javier dio un paso más cerca y susurró. Si desapareces dócilmente, retiraré los cargos. Lárgate de aquí y no vuelvas a acercarte a mi padre. Si lo haces, te perdonaré la vida. Mateo miró a los ojos de Javier. No había emoción en ellos, solo un cálculo frío y despiadado. Te doy hasta mañana para pensarlo. Javier hizo una seña. Ramírez tiró del brazo de Mateo. La puerta se cerró, dejándolo solo en el pasillo. Sus piernas cedieron y se apoyó contra la pared. No podía ver al presidente, y nadie creía su palabra. Fue el día más largo de sus 17 años de vida. Todo había comenzado aquel día, cuando encontró el micrófono en el reloj del presidente. Su intento de ayudar se había convertido en su crimen. Al final, volvería a ser abandonado. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Amigos, sé que escuchar esto es desgarrador. Un joven inocente, de repente convertido en un criminal por unas fotos manipuladas. Una vida a punto de ser destruida por un acto de bondad. Y encima, amenazado para que tome una decisión antes de mañana. ¿Qué hará este chico? ¿Huirá o luchará hasta el final? La respuesta está en la siguiente parte. Sigan escuchando. Amaneció. Mateo no había pegado un ojo en toda la noche. Se quedó mirando el techo de su habitación en el orfanato, sin poder dormir. El plazo de Javier vencía hoy, desaparecer y ser libre, o resistir e ir al reformatorio. ¿Qué debía hacer?
Justo cuando se sentaba en la cama, escuchó unos golpes apresurados en la puerta. «Mateo, sal un momento». Era la voz de la Madre Superiora. Cuando abrió la puerta, el rostro de la monja estaba sombrío. «Madre, ¿qué pasa?» «Mateo, lo siento mucho». La Madre Superiora inclinó la cabeza. «Tienes que irte de aquí hoy mismo». «¿Qué? ¿Por qué tan de repente?» «Acaban de llamar de la Oficina de Bienestar Social. Dicen que no pueden tener a un sospechoso de un crimen en el orfanato. Exigieron que tomaran medidas inmediatas». El corazón de Mateo se heló. Al final del pasillo, vio a dos hombres de traje. Los reconoció del día anterior. Eran hombres de Ramírez. «Madre, yo no hice nada malo. Todo es un montaje». «Lo sé, Mateo, pero la presión viene de muy arriba». Los ojos de la Madre Superiora se llenaron de lágrimas. «Perdóname, hijo. De verdad, perdóname». Mateo no pudo decir nada. Había vivido allí durante 5 años, desde los 12. Ni siquiera le dieron tiempo de empacar. Solo tenía la ropa que llevaba puesta y su vieja caja de lustrar. Al salir del orfanato, Mateo deambuló por las calles sin rumbo. No tenía parientes a quienes llamar. En la inmensa Ciudad de México, estaba completamente solo. Sus pasos lo llevaron, casi por inercia, frente al edificio del Grupo Solara. El presidente. Si logro verlo, tal vez algo cambie. Él tiene que creerme. Mateo se sentó en una banca al otro lado de la calle y esperó. Pasó 1 hora, luego 2. La hora del almuerzo pasó, y el sol comenzó a bajar. Fue entonces cuando vio un Mercedes Maybach negro entrando por la puerta principal. Era el auto del presidente. Mateo se levantó de un salto y corrió hacia él. «Señor presidente, señor presidente». El auto se detuvo. El corazón de Mateo latía con fuerza, pero la puerta no se abrió. A través de los cristales polarizados, no podía ver nada. Un momento después, el auto reanudó la marcha, pasando a su lado y desapareciendo en la entrada del estacionamiento subterráneo. Mateo lo supo instintivamente. El presidente ni siquiera había mirado por la ventana. «Señor presidente». Sus piernas cedieron y cayó al suelo. «¿Usted también me ha abandonado?» El pensamiento lo consumió. No, él no es así. Pero el auto no se había detenido. Las lágrimas volvieron a brotar. En realidad, dentro del auto de Ricardo, algo más había ocurrido. Justo cuando Ricardo iba a mirar por la ventana, Ramírez lo bloqueó. «Señor presidente, es mejor que no vea eso». «¿Qué sucede?» «Solo unos vagos, señor. No vale la pena que se moleste». El cuerpo de Ramírez bloqueó por completo la vista. Ricardo descendió al estacionamiento sin poder ver el exterior, sin saber que Mateo estaba allí. Mientras tanto, alguien se acercó a Mateo, que seguía en el suelo. Eran los 2 hombres que habían ido al orfanato. «Oye, danos esa caja de lustrar». «¿Qué quieren?» «Órdenes del vicepresidente». «Hay que recoger la evidencia». Mateo abrazó la caja con fuerza. Dentro estaba el chip, el micrófono que había sacado del reloj del presidente. Era la única prueba que podía demostrar su inocencia. «No, no se las daré, es mía». Uno de los hombres se burló. «Dánosla por las buenas, oh». El hombre lo agarró por el cuello de la camisa, intentando arrebatarle la caja. Mateo se resistió con todas sus fuerzas. «No, no se la llevarán». «Maldito mocoso». El puño del hombre voló y lo golpeó en la cara. Su labio se partió y empezó a sangrar, pero no soltó la caja. «Oye, nos están viendo. Vámonos», dijo el otro, mirando a su alrededor. Algunos peatones se habían detenido a mirar. «Considera que tuviste suerte, niño». El hombre empujó a Mateo, que cayó al suelo. «El vicepresidente te manda un último mensaje. Si no hay noticias tuyas para la medianoche, mañana a primera hora se presenta la denuncia». Los hombres se fueron. Mateo permaneció en el suelo, incapaz de levantarse. Todo su cuerpo temblaba. Tenía miedo, mucho miedo, pero un sentimiento aún más grande lo invadía: la rabia. ¿Qué hice yo para merecer esto? Solo intenté ayudar. ¿Por qué me pasa esto a mí? Mateo se incorporó lentamente. La sangre goteaba de su labio partido, pero no se la limpió. Abrazó la caja contra su pecho. ¿Debería huir? ¿Salir de la ciudad ahora mismo? ¿Empezar de nuevo en un lugar donde nadie me conozca?
Sería el camino más fácil. Pero si lo hacía, sería un fugitivo el resto de su vida. Las fotos falsas, la confesión inventada, eso se convertiría en su identidad. Levantó la vista hacia el imponente edificio del Grupo Solara. Allí arriba estaban las personas que lo habían aplastado. «No voy a huir», murmuró Mateo. «Voy a aguantar». Hasta el final. Su voz temblaba, pero su mirada era firme. Fue en ese preciso instante. «Mateo», una voz familiar. Se dio la vuelta y vio a Isabela Torres, la secretaria principal. En su mano sostenía un pequeño sobre. «Señorita Isabela». «Aquí no, sígueme». Isabela miró a su alrededor y guió a Mateo a un callejón. Una vez allí, le entregó el sobre. «Esto es del presidente». «¿Del presidente?» «Sí, está buscando. Mañana a las 7 de la mañana, ve a esta dirección». Dentro del sobre había una nota con una dirección y algo de dinero. Entonces, el presidente no me abandonó. ¿Qué ha pasado? No tienes idea de lo preocupado que ha estado el presidente por ti. Los ojos de Isabela se llenaron de lágrimas. Perdóname, Mateo. Yo también tuve miedo y no pude contactarte. La gente del vicepresidente vigila todo. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Mateo. Esta vez no eran de tristeza. No me abandonaron. Aún no ha terminado. Gracias, señorita Isabela. Recuérdalo. No faltes mañana. El presidente te estará esperando. Isabela se fue. Mateo apretó el sobre contra su pecho. Una pequeña luz había aparecido en la oscuridad. Aún no ha terminado. Mañana, todo cambiará. Aferrando su caja de lustrar, Mateo empezó a caminar. Sería una noche larga, pero ya no estaba solo. A las 6 de la mañana, Mateo se despertó. No había dormido nada. Se levantó lentamente. Su cuerpo estaba entumecido, pero su espíritu se sentía más fuerte que nunca. Una hora después, Mateo estaba en un callejón de la lujosa colonia Lomas de Chapultepec. Detrás de altos muros se veían los techos de una antigua residencia de estilo mexicano. Tocó el timbre y la puerta se abrió de inmediato. Era Isabela. «Llegaste. Pasa». Mateo entró a un amplio patio. En el porche una figura estaba sentada. Era Ricardo Montes. Los ojos de Ricardo estaban húmedos. Se levantó lentamente y se acercó a Mateo. «Señor presidente, yo de verdad, no hice nada. Esas fotos, todo es falso. No soy un espía». La voz de Mateo se quebró. Ricardo puso sus manos sobre los hombros de Mateo. «Lo sé, Mateo. Sé que tú no serías capaz de algo así». La voz de Ricardo era grave, pero no estaba seguro. No tenía pruebas. Por eso, no pude actuar. El rostro de Ricardo reflejaba un profundo remordimiento. Este viejo se acobardó. Dudar de mi propio hijo no era fácil. Las lágrimas de Mateo cayeron. Pero ayer, su auto pasó de largo. Yo estaba allí. El semblante de Ricardo se ensombreció. «No te vi, Ramírez». Él bloqueó la ventana para que no pudiera verte. «¿El jefe de seguridad?» «Sí. Y Javier me dijo que habías confesado, que tomaste el dinero y huiste». Estuve a punto de creerle. Los ojos de Mateo se abrieron de par en par. «Eso no es cierto. Todo es mentira». «Lo sé. Isabela me contó la verdad. Me dijo que te golpearon. Y aún así no huiste, que estabas resistiendo hasta el final». Mateo no pudo hablar. Solo lloraba en silencio. «Perdóname. Por culpa de este viejo, has sufrido mucho». «No, señor presidente. No es su culpa». Ricardo guió a Mateo al porche, donde una taza de café caliente lo esperaba. «Ahora, hablemos. Me han dicho que guardas algo». Mateo abrió su caja de herramientas, sacó la pequeña lata metálica y se la acercó al oído. Se concentró un momento. No había zumbido. Parece que se quedó sin batería. Abrió la tapa. Dentro estaba el chip negro, más pequeño que un grano de arroz. «Este es el micrófono que saqué de su reloj aquel día». La mirada de Ricardo se agudizó. «¿Aún lo conservas?» «Sí. Con esto podríamos saber quién lo puso, ¿no? Debe tener algún registro de transmisión o algo así». Ricardo asintió. «Isabela». «Sí, señor presidente. Contacta al experto del que te hablé. Pídele que analice este chip. Con la máxima discreción». Isabela asintió. «Entendido. Nadie en la compañía se enterará». Tomó el chip y se fue. Ricardo miró a Mateo. «Mateo, ¿hay algo más que deba saber?» «Ramírez».
Ha estado del lado del señor Javier desde el principio. Ricardo no se sorprendió. Este chico había escuchado el corazón de Ramírez desde el primer día, rápido e irregular, el corazón de alguien que oculta algo. Entiendo. Mi instinto no me fallaba. Ricardo suspiró profundamente. Javier quiere mi puesto. Está manipulando al consejo directivo para destituirme. Presidente. Sí. Está usando mi salud como pretexto. El año pasado sufrí un infarto. Los ojos de Mateo se abrieron como platos. Si yo renuncio, Javier se convierte en presidente. Ese es su plan. Pero, ¿por qué yo? Porque contigo a mi lado, su plan se complica. Eres mis ojos y mis oídos. Eras una piedra en su zapato. Finalmente, Mateo lo entendió todo. Él solo era un obstáculo, un par de ojos y oídos que podían desbaratar los planes de Javier. Esa noche, Mateo durmió en una villa privada de Ricardo, un lugar que, según él, nadie conocía. Al acurrucarse en la cama tibia, el agotamiento acumulado lo venció por completo. A la mañana siguiente, Isabela entró apresuradamente. Señor presidente, llegaron los resultados del análisis. ¿Qué dicen? Es un informe preliminar, pero es muy probable que este micrófono sea un equipo especializado, utilizado exclusivamente por el equipo de seguridad del Grupo Solara. Dicen que es imposible de conseguir en el mercado. La mirada de Ricardo se endureció. ¿Probable? ¿No es seguro? Aún no pueden confirmarlo al 100%. Están rastreando el historial de recepción de la señal, pero necesitan un poco más de tiempo. Ricardo asintió. Diles que se apresuren. Isabela se retiró. El silencio llenó la habitación. Un torbellino de emociones cruzó el rostro de Ricardo. Aún no es definitivo, pero... Suspiró. Si realmente fue Javier, esta vez no me voy a acobardar. Ricardo se levantó, miró por la ventana y dijo en voz baja: Mateo. Sí, señor presidente. Voy a limpiar tu nombre. Y voy a sacar a la luz todo lo que han hecho. Mateo se puso de pie. Yo le ayudaré. Podría ser peligroso, lo sé, pero aún así lo haré. La mirada de Mateo era firme, ya no había temblor en ella. Usted confió en mí, ahora es mi turno de ayudarlo. Una sonrisa se dibujó en los labios de Ricardo. Gracias, Mateo. Volvió a mirar por la ventana. Pasado mañana es la junta extraordinaria del consejo. Javier intentará destituirme allí. Entonces debemos prepararnos antes de eso. Exacto. Necesitamos más pruebas. El micrófono no es suficiente. Mateo asintió. Señor presidente, tengo una idea. Te escucho. Mateo habló con cautela. Al vicepresidente le gusta mucho escuchar, ¿verdad? Entonces, ¿qué tal si, por una vez, soy yo quien escucha? ¿Escuchar? ¿Qué quieres decir? No estoy seguro de si funcionará, pero quizás mis oídos puedan captar algo del lado del vicepresidente. Ricardo miró a Mateo. Es arriesgado, lo sé, pero vale la pena intentarlo, ¿no? Ricardo guardó silencio por un momento. Lo consideraré. No dio una respuesta definitiva, pero Mateo supo que esta batalla aún no había terminado. Nadie sabía qué pasaría en la junta del consejo. Solo una cosa era segura: ya no iban a ser las víctimas. Mateo pensó que si sus oídos le fallaban esta vez, entonces sí sería el final. Llegó la mañana de la junta extraordinaria. Mateo estaba despierto desde el amanecer. Hoy era el día final, el día en que todo se decidiría. Ricardo llamó a Mateo. ¿Estás listo? Sí, señor presidente. Su mirada era inquebrantable. La noche anterior, con el permiso de Ricardo, Mateo se había acercado al edificio del Grupo Solara. Agudizó el oído en dirección a la oficina del vicepresidente en el piso 10. Por suerte, una ventana estaba entreabierta. El sonido que se filtraba por esa rendija llegó a sus oídos como ondas. Podía escuchar a través de las paredes, a través de los pasillos. Y lo escuchó. La conversación entre Javier y Ramírez. Mañana, en la junta, tenemos que acabar con esto de una vez por todas. Todo está listo. Más de la mitad del consejo está de nuestro lado. Los documentos sobre la salud de mi padre. Tengo todo el expediente médico de cuando sufrió el infarto. ¿Y el asunto del mocoso ese? La denuncia ya está presentada. En cuanto termine la junta, procederá el arresto. No te preocupes. Los originales de las fotos manipuladas solo están en mi computadora. Borré todo el rastro. Mateo memorizó cada palabra
y se lo informó todo a Ricardo. Y Ricardo sonrió. Bien hecho, Mateo. Ahora es mi turno. 10 de la mañana, sala de juntas principal del Grupo Solara. La junta extraordinaria comenzó. Apenas iniciada la reunión, Javier tomó la palabra. El único punto en la agenda de hoy es la discusión sobre el vacío de liderazgo causado por los problemas de salud del presidente. Un murmullo recorrió la sala. Javier presentó un fajo de documentos. Desde el infarto del presidente el año pasado, su juicio para tomar decisiones se ha visto afectado. La situación ha llegado al extremo de nombrar a un espía industrial como su asistente especial. La voz de Javier resonó. Por lo tanto, propongo un voto de no confianza contra el presidente. Varios directores asintieron. La balanza se inclinaba a favor de Javier. En ese momento, Ricardo se levantó lentamente. Un momento. La sala quedó en silencio. Javier, cuando hablas de un espía industrial, ¿te refieres a ese muchacho? Sí. El mocoso llamado Mateo Vargas. La denuncia ya fue presentada. Ya veo. Por cierto, Ricardo sacó algo pequeño de su bolsillo. El chip negro, más pequeño que un grano de arroz. ¿Sabes qué es esto? El rostro de Javier se tensó. Es un micrófono espía. Salió de mi reloj. El murmullo en la sala creció. El análisis reveló que este equipo es de uso exclusivo de nuestro equipo de seguridad. Imposible de conseguir en el mercado. La mirada de Ricardo se dirigió a Ramírez. Ramírez, ¿le gustaría explicar algo? El rostro de Ramírez se volvió ceniciento. Y al rastrear la señal, encontraron el punto de recepción. Ricardo miró directamente a Javier. La oficina del vicepresidente. La sala se congeló. Javier se puso de pie de un salto. Eso es una calumnia sin fundamento. ¿Sin fundamento? Ricardo se rió con sorna. Sé perfectamente la conversación que tuviste con Ramírez anoche. Los ojos de Javier vacilaron. Dijiste que tenías que acabar con esto en la junta de hoy, que más de la mitad del consejo estaba de tu lado, que tenías mis expedientes médicos. Los directores comenzaron a inquietarse al escuchar sus nombres implicados, y que habías denunciado al mocoso Lustrabotas, y que lo arrestarían en cuanto terminara la junta. El rostro de Javier estaba pálido. ¿Cómo? ¿Cómo sabes eso? Ya que a ti te gusta tanto escuchar, decidí intentarlo yo también. No con una máquina, sino con oídos humanos. La puerta de la sala se abrió. Mateo entró. Los ojos de Javier se desorbitaron. Este mocoso escuchó toda mi conversación. A través de los muros. Mateo miró a Javier, sin miedo. No soy un espía industrial. El vicepresidente lo inventó todo. Las fotos, la confesión, todo es falso. Javier apretó los dientes. ¿Y van a creerle a él? ¿A un vago de la calle? En ese momento, Isabela entró con una pila de documentos. Señor presidente, hay resultados adicionales del análisis. ¿Qué encontraron? En la conversación que Mateo escuchó, se mencionó que los originales solo están en mi computadora. Siguiendo esa pista, Isabela desplegó los documentos sobre la mesa. Recuperamos los archivos originales de las fotos manipuladas. El análisis de los metadatos confirmó la fecha y el lugar de la edición. ¿Dónde fueron editadas? En la computadora de la oficina del vicepresidente, en el piso 10 del edificio del Grupo Solara. El caos se apoderó de la sala. Los directores estallaron en protestas. Javier retrocedió. Esto es un montaje. Todo es un montaje. Ricardo se acercó lentamente. Era la mirada de un padre a su hijo, una mezcla de dolor e ira. Porque eres mi hijo, quise creerte. Quise pensar que era imposible. La voz de Ricardo tembló. Pero me espiaste, intentaste robarme mi puesto y calumniaste a un niño inocente. Javier bajó la cabeza, derrotado. El jefe de seguridad Ramírez y el vicepresidente Javier Montes quedan destituidos de sus cargos con efecto inmediato. La sentencia de Ricardo fue final, y todos los cargos contra Mateo Vargas serán retirados, procediendo a la restauración de su honor. Los ojos de Mateo se llenaron de lágrimas. Había terminado. Realmente había terminado. Vio la espalda de Javier mientras salía de la sala. En voz baja, Mateo dijo, «Señor vicepresidente». Javier se detuvo. El latido de su corazón, ahora, es diferente al de la primera vez que nos vimos. En ese entonces, era calmado y seguro. Ahora, es ruidoso, errático
y lleno de ansiedad. Los hombros de Javier se estremecieron. Suena como el corazón de un culpable. Javier no dijo nada. Con la cabeza gacha, abandonó la sala. El hombre que una vez fue el heredero del grupo Solara, ahora lo había perdido todo. Ramírez también fue escoltado fuera, completamente abatido. Al salir, Ricardo se acercó a Mateo. Mateo. Sí, señor presidente. Has pasado por mucho. Ricardo abrazó a Mateo por los hombros. ¿Y ahora a dónde irás? Yo. Aún no lo sé. Ricardo sonrió. Entonces, por un tiempo, quédate a mi lado. Sigo necesitando tus oídos. Los ojos de Mateo se abrieron de par en par. ¿De verdad? Sí. Tienes que volver a la escuela y tienes que comer. Por ahora, quédate en la villa y pensaremos en el futuro con calma. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Mateo. Esta vez, no eran de tristeza. Gracias, señor presidente. Soy yo quien debe darte las gracias. Ricardo miró al cielo. Si no hubiera sido por ti, mi propio hijo me habría destruido sin que yo me diera cuenta. Mateo también miró al cielo, un cielo despejado y brillante. Caminó, con su caja de lustrar en la mano, pero sus pasos eran ligeros. El camino por delante era largo, pero ya no estaba solo. El humilde lustrabotas de la calle, cuyos oídos habían volteado el tablero de un conglomerado gigante. A veces, así es el mundo. En los lugares más humildes ocurren las más grandes victorias. Amigos, ¿qué les pareció la historia de hoy? La historia de Mateo, un joven de 17 años expulsado de su hogar y acusado injustamente, pero que al final luchó y defendió su lugar en el mundo. Aunque tenía oídos extraordinarios, su verdadera fuerza residió en su decisión de aguantar hasta el final. En la vida, todos enfrentamos momentos en los que sentimos rabia y queremos huir. Espero que, en esos momentos, esta historia les brinde un poco de consuelo. Si la historia les ha gustado, suscríbanse al canal y denle un me gusta. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en la próxima historia.